desde casa. Vale, pues como decía, este es un seminario, una conferencia, una mesa redonda en la que creemos que acercar dos mundos es importante. Uno de los grandes problemas, bueno, dentro de muchos grandes problemas que tenemos como sociedad está la seguridad y la defensa, ¿no? No solamente para garantizar el progreso y la estabilidad económica, sino también pues, para proteger nuestra integridad, nuestra cultura, nuestros valores, ¿no? Ha quedado de manifiesto que la seguridad y la defensa son importantes y tienen efectos mucho más allá de lo económico, ¿no? Yo creo que la magnitud de estos problemas, pues creo que las soluciones más o menos que tengan cierta probabilidad de solventar estos problemas o poder enfrentarlos de una manera exitosa es a través de la colaboración, ¿no? A través de la colaboración entre todos los agentes relevantes. Y en mi opinión, yo creo que la universidad y las Fuerzas Armadas pues tienen muchas áreas, ¿no? En las que hay sinergias, en las que nos podemos beneficiar de trabajar juntos. Y un poco esta era la idea de la mesa redonda, ¿no? Pues explorar cuáles son estas áreas de interacción interesantes que pueden iluminar, ¿no? Investigación científica y también, bueno, también por parte de las Fuerzas Armadas darnos ideas de colaboración, ¿no? Y poner ejemplos de colaboraciones exitosas. Y bueno, pues aparte de contar con el profesor Abel Lucena, que bueno, es profesor titular de universidad en el Departamento de Economía de la empresa, no solamente tiene una licenciatura en Ciencias Económicas, pero no solamente tiene un doctorado, sino que tiene dos, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Barcelona y un doctorado en Economía, Empresa y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Bueno, su trayectoria de investigación pues, es bastante sólida, es profesor de una asignatura de dirección de operaciones, dirección de producción y operaciones, ¿no? Y también de gestión de la innovación, ¿no? Y hoy yo creo que vamos a tocar bastante el mundo de la innovación. Y bueno, pues tiene publicaciones en revistas bastante importantes como Research Policy, European Management Review, Industry and Innovation, Business Research Quarterly y tiene diversos premios. No me quiero extender mucho, es profesor de la casa y muchas gracias por venir y muchas gracias por aceptar esta propuesta, ¿no? Y luego me acompañan, tengo el placer de recibir al coronel Gabriel Cercenado Sorando. Él es un militar de carrera, ¿no? Tiene una amplia experiencia en distintos destinos, tanto internacionales como nacionales. Y bueno, voy a poner el acento, ¿no? En los cursos, ¿no? que tiene, ¿no? Cursos que además yo creo que la temática de hoy, ¿no? Que es seguridad, defensa y logística, ¿no? Como el papel clave que tienen para las economías, pues le cualifican pues, altamente, ¿no? Tiene un curso nacional en alta gestión logística, un curso de catástrofes, un curso de planeamiento operacional y luego tiene cursos internacionales también de la OTAN, como el NATO Peace Support Operations, el NATO Crisis Management o el LOGFAST Staff Officers, entre otros, ¿no? Además, bueno, tiene un montón de colaboraciones con medallas, no solamente reconocimientos nacionales como cruces de la Cruz Real y Militar del Orden de San Hermenegildo y demás, sino también medallas de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues en destinos y en misiones en el extranjero también ha tenido bastantes, ¿no? No solamente militares como en Kosovo y Afganistán, sino también humanitarias, ¿no? O de emergencias, ¿no? Por ejemplo, jefe de destacamento español, el apoyo a Grecia en los incendios del 2018 y 2019 y también lucha contra incendios forestales en Portugal en el 18, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que quería resaltar que he visto en su currículum es que yo cuando me doctoré en mi universidad, en la Carlos III, pues de vez en cuando veíamos por allí a uniformados como estamos viendo hoy. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues al principio nos resultaba un poco, ¿no? Un poco chocante o no es el hábitat común, ¿no? Pero vimos y convivimos y por ejemplo, pues el coronel Gabriel Cercenado tiene el título de experto universitario en prevención y gestión de crisis de la Universidad Carlos III. Así que quizás en algún momento nos cruzamos por el patio sin saberlo, ¿no? Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por
por colaborar con la facultad y bueno, pues yo ya me callo y voy a dar la palabra al coronel. ¿Quién quiere empezar? Como quieras. Empieza. Pues ¿empiezas tú? Vale, empieza Abel, que era un poco lo que habíamos quedado, y después le pasaremos la palabra al coronel. Espera un momento, voy a compartir. Compartiendo, solo se ve, ¿no? Un momento. Lo tienes que juntar, ¿no? Ahora. Hola, buenas tardes. Gracias por estar presente en esta mesa redonda que va sobre el tema central, que es el papel de la logística en la defensa, la seguridad y la economía. Cuando hicimos una reunión preparatoria para la mesa, acordamos que mi papel aquí iba a ser dar una pequeña introducción muy breve, porque la idea es escuchar luego a Gabriel y presentar un poco para tener tiempo de mirar con más detalle el proyecto que viene a presentarnos en la tarde de hoy. Entonces, mi papel será básicamente hacer una introducción a temas de logística. Yo en este título me voy a centrar en el papel clave de la logística en economía y en particular en economía de la empresa. Y la idea es tocar algunos aspectos que seguramente conectarán con lo que Gabriel nos presentará en su presentación. En concreto voy a hacer mención a 3 elementos que tienen que ver con la logística en la empresa. El primero de ellos tiene que ver con la gestión de la cadena de suministros, que es el contexto donde las decisiones de logística en las empresas tienen lugar. Seguidamente haré hincapié en la innovación logística y la gestión de la cadena de suministros. La idea es mirar qué papel tiene la innovación logística para la gestión de la cadena de suministros en las empresas. Y finalmente me gustaría conectar la idea de la innovación logística con el modelo de innovación abierta, donde un poco el objetivo será mostrar cómo las empresas, para poder desarrollar innovación logística, pueden colaborar con otras organizaciones de su entorno. Y lo que veremos en este punto es que la innovación logística puede tener como origen esta colaboración con otras organizaciones. Entonces, estos son los 3 aspectos que básicamente mencionaré en mi breve introducción. Respecto al primero, a la gestión de la cadena de suministros, lo primero que tendremos que mencionar aquí es, antes de mencionar por qué es importante la cadena de suministros, lo primero que me gustaría mencionar es por qué es importante tener la visión de la gestión de la cadena de suministros. Esto es un término muy importante para la economía de la empresa, porque extiende el análisis más allá de las actividades de producción que ocurren dentro de la empresa. La visión tradicional en gestión de las empresas es preocuparnos por las decisiones que tienen que ver con el diseño, la coordinación, la gestión y el control de las actividades de producción que ocurren dentro de las organizaciones empresariales. Con el término cadena de suministros incorporamos la logística como una actividad esencial para la gestión empresarial. En el caso de incorporar la logística, entonces el énfasis va a recaer ahora en gestionar el flujo de materiales, servicios, información que fluyen por la cadena de producción de valor de las empresas, tal como muestra esta figura adjunta en la transparencia. Se trata ahora de gestionar no solo la producción que ocurre dentro de las empresas, sino gestionar también los aspectos de gestión de estos flujos y cómo estos flujos
fluyen a lo largo de diferentes organizaciones que están interconectadas unas con otras en los diferentes eslabones de producción que componen una industria. Esto amplía el concepto de gestión más allá de las fronteras tradicionales de la organización de una empresa, hace más compleja la gestión de la producción e incorpora la logística como un elemento esencial. Dicho esto, ¿por qué es importante gestionar entonces estos flujos? ¿Por qué es importante gestionar el flujo de materiales, información y bienes y servicios que fluyen a lo largo de esta cadena de producción? La respuesta, digamos, más directa a esta pregunta es porque la gestión de la cadena de suministros, es decir, la gestión de todas estas decisiones donde tenemos que plantearnos cuestiones tales como qué red de proveedores utilizaremos para producir, o qué red de distribuidores utilizaremos para hacer llegar nuestros bienes y servicios al mercado, o cómo gestionaremos estos flujos dentro de la empresa, por ejemplo, cuando gestionamos un almacén o cuando gestionamos inventarios. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta gestión en general y estos aspectos que acabo de mencionar? Porque la gestión de la cadena de suministros podría ser una importante fuente de ventajas competitivas para las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas, cuando intentan generar valor, diseñan estrategias que las diferencian unas de las otras. Una ventaja competitiva podría venir dado por la gestión, digamos, eficiente de la cadena de suministros. Una empresa, por ejemplo, podría diferenciarse de sus competidores y generar valor en el mercado, por ejemplo, haciendo entregas más rápidas y entregas más flexibles, o por ejemplo, optimizando el uso de almacenes o de su flota de transporte, lo cual podría ser importante a la hora de reducir costes y lo cual podría llevar a la empresa a tener una ventaja en costes respecto a otros competidores. Entonces, la gestión de la cadena de suministros podría ser una dimensión sobre la cual las empresas compitiesen y se diferenciasen de sus rivales. Ejemplos de empresas con éxito en el desarrollo de ventajas competitivas basado en la gestión de aspectos logísticos, podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Toyota y la implementación del sistema Just-in-Time, o por ejemplo, el caso de Dell Computers, que ofrece la posibilidad de ensamblar un ordenador personalizado a los consumidores de forma muy rápida. O podríamos mencionar el caso de Inditex, o el caso de Amazon, o el caso de Mercadona, todas ellas empresas con, digamos, ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la logística. ¿Cómo se podrían desarrollar estas ventajas competitivas? ¿Cómo una empresa podría desarrollar ventajas competitivas basado en aspectos logísticos? Aquí pasaría el segundo elemento de la agenda, que sería la innovación logística. La innovación logística podría ser la fuente sobre la cual las empresas pudiesen desarrollar estas ventajas competitivas de las que he referido anteriormente. Dejadme que empiece por definir en qué consiste la innovación logística, y para ello voy a usar el manual de Oslo, que es el manual que utiliza la OCDE para la medición de las actividades de innovación en las empresas. Es un manual internacionalmente utilizado, por ejemplo, en la Unión Europea es el manual de referencia, y también se utiliza por el resto de países de la OCDE. De acuerdo al manual de Oslo, la innovación logística es una innovación de procesos. Esto es importante porque generalmente distinguimos la innovación entre innovación de producto o de procesos. La logística es una innovación de procesos. ¿En qué consiste la innovación de procesos en general? En la adopción de métodos nuevos de producción o sensiblemente mejorados con respecto a los que ya existen en el mercado. Entonces ya aquí tenemos una primera definición de en qué consiste la innovación logística. Pero yendo más al detalle, el manual de Oslo también define la innovación logística con más precisión y la define como la adopción de métodos, de técnicas que tengan que ver con implementación de sistemas de transporte y distribución que sean nuevos para la empresa o que sean sensiblemente distintos a los que ya existían,
o elementos que tengan que ver con la gestión de pedidos, con la gestión de suministros en general. Esta es la definición internacionalmente aceptada a la hora de definir la innovación logística. Aquí tenemos dos ejemplos de innovación logística. Una es el desarrollo del sistema Just-in-Time, esta filosofía según la cual las empresas producen cuando hay demanda. Todas las actividades de producción se activan cuando aparece la demanda. Esto es muy conveniente a la hora de reducir costes de inventarios. O tenemos, por ejemplo, la introducción de robots a la hora de automatizar operaciones que tienen que ver con la gestión de almacenes, por ejemplo. Estos son dos elementos que se considerarían, de acuerdo al manual de Oslo, como innovaciones logísticas. Aquí tenéis ejemplos de empresas en concreto que han desarrollado ventajas competitivas basando estas ventajas en innovaciones logísticas. Por ejemplo, tenemos el caso de SEAT y el uso de tecnologías blockchain para aumentar gestionar la trazabilidad de los componentes que SEAT utiliza en el ensamblaje de los coches. O tenemos el caso de AirPrime, que es el sistema que Amazon intenta desarrollar, mediante el cual la idea es utilizar drones para poder gestionar la distribución de sus pedidos. O tenemos el caso de Mercadona y la incorporación de una flota que incorpora vehículos con bajas emisiones, con la idea de reducir el impacto medioambiental que pueda tener las operaciones de logística y transporte de la empresa. O el caso de Inditex y la distribución centralizada, digitalizada que hace la empresa en el hub de la empresa en Galicia. Todos estos son ejemplos donde las empresas desarrollan estas ventajas competitivas basándose en la modificación de aspectos que tienen que ver con la gestión de la cadena de suministros. Para que tengáis también una idea de un contexto más general, aquí tenemos datos extraídos de la encuesta de innovación empresarial que realiza el INE para el caso de España. Esta es una radiografía de las innovaciones en logísticas que las empresas han reportado para el periodo 2017-2019, que es justo el periodo donde la encuesta recoge información antes de la pandemia, con la nueva metodología que el manual de Oslo ha desarrollado. Entonces, lo que tenéis aquí en esta gráfica es el número de empresas que han reportado haber innovado en elementos de logística. Y en el caso del sector industrial, los sectores, digamos, con mayor innovación en términos de logística, tenemos ahora, de aquí no lo distingo muy bien, tenemos el caso de construcción y el sector de alimentación, bebidas y tabaco, como los dos sectores con el mayor número de innovaciones en este ámbito. En un segundo término tenemos el sector de manufacturas metálicas, seguido por el de otras maquinarias y equipos. En el caso del sector de servicios, destaca obviamente el caso del sector de comercio, que es el sector donde mayor concentración de operaciones logísticas digamos, tenemos, y donde hay más oportunidades para introducir este tipo de innovación. Este número tan importante de empresas, aquí hay 1.475 innovaciones en logística en este periodo, tiene que ver obviamente con, por ejemplo, elementos como la digitalización de la cadena de suministros, por ejemplo, la incorporación del comercio electrónico o la incorporación de métodos online para gestionar a los proveedores. Un sector que destaca en este sentido también es el sector de la hostelería, que a mí particularmente me ha llamado la atención que tenga un papel tan destacado en el número de innovaciones en logística. Es el tercero, de hecho, de los sectores en el periodo 2017-2019 en el sector servicios.
Aquí tenéis 6 tendencias en innovaciones en el sector logístico. Seguramente Gabriela hablará de algunos de ellos en el proyecto que nos presentará. Estos 6, digamos, elementos tienen que ver con, por ejemplo, el uso de vehículos autónomos, por ejemplo, con la introducción de robots para la gestión de almacenes, como por ejemplo el uso de Internet de las Cosas. Esto básicamente es incorporar sensores para poder obtener información de operaciones que se hacen en los almacenes, por ejemplo, o la introducción de software y sistemas integrados de gestión. Por ejemplo, un caso emblemático de un software que permite cumplir con estos objetivos es el SAP, o la adopción de la filosofía del Enterprise Resource Planning, que permite también automatizar y introducir tecnologías en los sistemas de gestión en las empresas, lo que facilita la gestión de la cadena de suministros. O el uso de la tecnología del blockchain para básicamente la gestión de contratos con proveedores o con distribuidores. Y finalmente tendríamos todo el desarrollo de apps para la optimización del transporte. Estas son 6 tendencias importantes en innovaciones en el área de la logística. ¿Cuál es el origen de estas innovaciones? ¿Cómo podrían las empresas innovar en logística? Y aquí nos movemos al tercer y último punto de esta presentación, que tiene que ver con el modelo de innovación abierta. Bueno, la idea de la innovación abierta fue introducida por Henry Chesbrough en un libro titulado Open Innovation en el año 2003, y la idea de Chesbrough es presentar un modelo y un paradigma que ilustre cómo las empresas pueden innovar, básicamente haciendo 2 cosas. Por ejemplo, explotando y utilizando conocimiento externo. Externo significa producido fuera de las fronteras organizativas de una empresa, o comercializando conocimiento que las empresas logran producir, pero que no logran explotar en sus innovaciones. El caso emblemático es Xerox. Xerox produjo gran parte de las innovaciones que fueron la base sobre las que Apple desarrolló, por ejemplo, muchas de sus innovaciones, pero Xerox no explotó estas innovaciones, las cedió en términos de licencias o patentes a otras organizaciones. La innovación abierta cada vez se impone por una serie de elementos, por ejemplo, mayor movilidad del capital humano, la existencia de mercados de tecnología o la aparición de los mercados de capital riesgo. Todos estos elementos favorecen que el conocimiento se pueda mover de una organización a otra. ¿Qué tiene que ver la innovación logística con la innovación abierta? Bueno, la idea aquí sería que pensásemos en que la innovación logística podría requerir de recursos que las empresas, por ejemplo, tecnologías o habilidades que las empresas o que las organizaciones no poseen, y que podrían acceder a estas tecnologías o a estas capacidades colaborando con otras organizaciones o adquiriendo este conocimiento en el mercado. Esta es la conexión con la innovación abierta. Por ejemplo, en el caso de España, se pregunta a las empresas con quién se ha desarrollado la innovación de procesos. Como la innovación logística es parte de la innovación de procesos, podríamos asumir que estos datos también reflejan con quién desarrollan las empresas en España la innovación logística. Aquí tenemos que el triángulo en naranja y en el amarillo, que representan aproximadamente un 26% de todo el pastel de la innovación logística, se realiza por la empresa en colaboración con otras organizaciones o a través de la adquisición de conocimiento en el mercado. Esto quiere decir que parte de la innovación logística y de la innovación de procesos en general ocurre a través del modelo de innovación abierta. Esto es un hecho fundamental porque esto podría ser la base sobre la cual las empresas que no posean habilidades para poder innovar en términos de innovación logística puedan tener acceso a este tipo de innovación. ¿Qué estrategias pueden utilizar las empresas para innovar en el modelo abierto en términos de innovación logística?
Podríamos, por ejemplo, tener el caso de alianzas estratégicas con universidades, con agencias de investigación públicas o privadas, competidores, clientes, proveedores, o a través de la subcontratación de servicios logísticos o de tecnologías en el área logística. De hecho, hay muchas empresas, en el caso de España, que se han especializado en proveer servicios logísticos a empresas que no poseen estas capacidades, y esta podría ser la llave sobre la cual las empresas podrían innovar. Y ya para concluir, 3 ideas fundamentales. La primera de ellas, la innovación logística es un elemento que puede ser la fuente de ventajas competitivas para una empresa, un elemento de diferenciación. No obstante, a veces las empresas no poseen las habilidades necesarias o el conocimiento requerido para lograr innovar en estos ámbitos, y aquí pueden contar con el modelo de innovación abierta, es decir, con el modelo mediante el cual, a través de la subcontratación o a través de alianzas en proyectos de cooperación, la empresa pueda tener el acceso al conocimiento que necesita para poder desarrollar innovaciones en este ámbito. Y con esto culmino. Y bueno, espero haber proveído de algún marco genérico que luego sirva para la presentación de Gabriel. Bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Abel. Yo creo que de lo que se trataba hoy es de precisamente hablar de innovación abierta, ¿no? Y sobre todo de estas alianzas estratégicas que pueden producirse pues, entre la universidad, por ejemplo, y, ¿por qué no?, entre las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahora voy a darle la palabra al coronel Gabriel para que nos cuente un poco su proyecto, y seguro que nos ilustrará y además nos dará ejemplos de colaboraciones con industria y ejemplos de esta innovación abierta. Cuando quieras, voy a presentar. Pues muchas gracias Pepe por tu amabilidad. Gracias a la Universidad de Baleares y gracias a la Comandancia General de Baleares por la oportunidad que nos brinda el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra de estar aquí y contaros, poder tener la oportunidad de contar lo que es el proyecto. La universidad, cuando hablamos de universidad, siempre hablamos de docencia, hablamos de investigación y hablamos de transferencia de conocimientos. Pero aparte también hablamos de cómo influimos en los valores y cómo creamos una cultura en la sociedad. Esto que aquí parece dicho, que solamente desde la universidad, Fuerzas Armadas hace lo mismo. Cuando iremos viendo a lo largo de este proyecto, hablaremos de docencia, hay que formar al personal que entre a la base logística en valores cívicos de la sociedad española actual. Tendremos que hablar de investigación, porque tendremos que colaborar con empresas y con universidades para hacer esa innovación. Sin vuestra ayuda no podemos hacerlo. Y hablaremos de transferencia, posiblemente de conocimientos nuestros al mundo civil, pero fundamentalmente del mundo civil al mundo militar. Dicho este pequeño preámbulo, me van a permitir que a lo largo de estos, no sé si media hora, 20 minutos, seamos capaces de poder contarles una pequeña aventura. Esta aventura, para todo el mundo que no está familiarizado con las Fuerzas Armadas, para entender lo que ahora es logística, tenemos que entender de dónde venimos. Tenemos que entender cuáles son las misiones de Fuerzas Armadas. Tenemos que ver qué es el proyecto tecnológico, cómo hemos definido el proyecto tecnológico, que muchas de las enseñanzas que Albert nos ha transmitido ahora las veremos, que las vamos a usar. Explicaremos lo que es la base logística, para al final darnos cuenta, que antes lo hablamos afuera, el entorno colaborativo en que todo el mundo tenemos que remar a favor para ser capaz de sacar adelante este proyecto, pero no solamente este proyecto, sino cuál proyecto común de la sociedad española, para poder ser un equipo como nación. Y al final llegaremos a unas conclusiones. Pues me van a permitir que comencemos con definiendo qué hacen Fuerzas Armadas. Donde estamos en las Fuerzas Armadas ahora mismo, en el mundo en que nos vemos, hay que definir el entorno operativo, es decir, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde pueden operar las Fuerzas Armadas? Ese entorno operativo de Fuerzas Armadas está marcado fundamentalmente por lo que se denomina en inglés el entorno VUCA, que no deja de ser un entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Es decir, que todos los esquemas que teníamos preconcebidos, como en épocas, si podíamos hablar de la Guerra Fría, se han roto. El entorno es muy complejo.
pero tenemos que adaptarnos para encontrar soluciones donde vamos a estar marcados. Y además, el escenario que antes era un escenario que no era multidominio, ahora es multidominio. Eso significa que antes teníamos los grandes dominios terrestre, marítimo o aéreo, pero ahora ya no están esos dominios, hay más. Está el dominio conectivo, está el dominio espacial, está el ciberespacio. Y en este entorno de actuación, Fuerzas Armadas tiene que trabajar. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad. Ser parte de esa garantía, de esa seguridad en las relaciones internacionales que España esté inmersa. Y en este escenario, España, que tiene que tener unas Fuerzas Armadas que tengan un alto contenido tecnológico, una alta integración de todos sus sistemas de armas y un alto grado de conectividad. Entonces ya empezamos a definir el entorno de por qué aparece la base logística. Claro, estamos hablando de sistemas de armas. Todo el mundo tenemos en la imagen Ucrania, lo que pasó con el ejército ruso cuando atacó Ucrania con la parte de la... Todo el mundo decía, ha fallado la logística, claro. La logística, los sistemas de armas son fundamentales, pero si la logística no funciona, los sistemas de armas acabarán quedándose inoperativos y no podrán operar para cumplir la misión que tienen. Por lo cual, Ejército de Tierra ya empezamos a ver que tiene que tener una logística capaz de apoyar a su ejército, a sus sistemas de armas, en el entorno en el cual nos estamos moviendo. Hace ya mucho tiempo, hablando 5 o 6 años anteriormente, pero que se plasmó hace 5 años, en este entorno operativo el Ejército de Tierra se dio cuenta de que tenía que cambiar. Se dio cuenta de que tenía que adaptarse no solamente para las amenazas actuales, sino pensando en las amenazas futuras. Y nació el concepto de Ejército 35. Ese concepto de Ejército 35 está basado en 4 pilares, perdón. El pilar de la Fuerza 2035, la transformación digital, el proyecto tecnológico de la base logística y el liderazgo. Las fuerzas terrestres tienen que ser capaces de ser suficientemente avanzadas con una potencia de combate suficiente que le permita ser capaz de cualquier escenario en el entorno del año 2035. Y todo esto tiene que estar basado con una transformación digital del Ejército de Tierra, en el cual tenemos que sacar lo máximo provecho a todo lo que es el trabajo de procesos que antes nos has contado, porque el Ejército de Tierra también trabaja por procesos, los datos y ser capaz de hacer uso de los servicios y las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Y como tal, para ser capaces que estas Fuerzas Armadas estén operativas, tenemos que tener una logística acorde. Y eso es lo que es el gran proyecto tecnológico de la base logística, que va a transformar la ejecución del apoyo logístico de ese Ejército de Tierra, de esas fuerzas cuando estén operando en cualquier escenario que se demande. Y no nos podemos olvidar de lo más importante que tiene Fuerzas Armadas y Ejército de Tierra, que es el hombre. El hombre tiene que ser líder. Los soldados, y el general pensará como yo, todos somos soldados. Y cada uno, en la misión que tengamos, tenemos que ser capaz, si nos quedamos aislados, de seguir cumpliendo la misión. Y eso significa que tiene que tener iniciativa. Tiene que tener unos valores. Y tiene que ser capaz de formar parte de un equipo, por muy pequeño que es el más pequeño, que es un binomio, 2 personas, a lo más grande que podamos imaginaros, una división, un cuerpo de ejército. Y vamos a hablar ya de logística. Vamos a ver cómo queremos que sea la base logística. Esta es la situación de partida. La situación de partida no es una situación de partida mala. La situación de partida es, cuando hablamos aquí, OLCs que verán en pantalla, y perdonen si alguna vez me salto algunas siglas, son órganos logísticos centrales. Es donde hacemos logística industrial. Es decir, un sistema de armas entra mal y se arregla. No hacemos lo que hacemos mucho más lo que hace un taller de coches, por decir una vulgaridad. Arreglamos todo. Entonces, esos son logísticos centrales que tenemos 12 órganos logísticos centrales que lo que hacen es arreglar familias. Por un ejemplo, el fusil se lleva a un sitio, la radio se lleva a otro sitio, el carro de combate, el tanque se lleva a otro sitio, el misil se lleva a otro sitio. Tienen tecnologías cada vez han quedado anticuadas, las propias instalaciones son antiguas, aunque cumplen su cometido, pero se han quedado ahí ancladas. Tenemos una proporción de personal civil y militar más o menos de 60%, más o menos un 60% militares y un 40% de civiles, y esto es de donde partimos. Pero claro, partimos de esto, pero nos vamos a encontrar con esos sistemas de armas. Y además no solamente nos vamos a encontrar con esos sistemas de armas, nos vamos a encontrar con toda la tecnología que nos rodea. Y todo lo que la industria 4.0 ha absorbido. Tenemos que hacernos coger con ellas.
Tenemos que coger lo que están haciendo ellas. Vamos a encontrar que ahora mismo hay muchísima inteligencia artificial. Tendremos que pensar en utilizar la inteligencia artificial. Este conjunto es lo que va a ser la base logística. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros que tenemos unas fuerzas, un despliegue en operaciones en el cual conseguimos una operatividad, tenemos que tener una logística predictiva, de tal forma que seamos capaces de anticiparnos a lo que va a ocurrir. El motor habrá que arreglarlo, pero si me anticipo a lo que va a pasar, habré podido prever qué necesito y tenerlo en disposición para arreglarlo y ponerlo en condiciones operativas otra vez. Si un vehículo de combate, un sistema entra por un sitio, con la cantidad sensórica que tienen esos datos, esos motores, seré capaz de asumirlo, cogerlo y a través de algoritmos seré capaz de ver qué está ocurriendo. Pero no solamente eso, sino el control de los flujos logísticos lo tendré que hacer en tiempo real. Seré capaz de monitorizar. Y hablamos de logística material, pero si hablamos de logística sanitaria, tenemos que ser capaces en tiempo real de ser capaces de evacuar si hay alguna baja en cualquier punto del terreno. Para eso, pues al final que tendremos unos sistemas de información muy fuertes y con una logística muy eficaz y muy eficiente. Pues esto es lo que queremos. Cuando llegamos a este punto dijimos, ¿qué componentes? Hicimos el estudio de decir, ¿qué componentes tienen que formar parte de la base logística? Y me voy a lo que ha dicho el profesor. El componente más importante para nosotros es el proceso. Y hemos hecho un estudio de los procesos. Hemos visto sobre los procesos cómo queremos trabajar. Y ese elemento vertebrador de los procesos. A partir de ahí, ¿qué dijimos? Necesitamos infraestructuras. Esas infraestructuras tienen que estar acorde a cómo queremos ejecutar los procesos. Pero no solamente tienen que ser infraestructuras normales, tienen que ser tecnológicamente avanzadas y además tienen que ser respetuosas con el medio ambiente, en el entorno en que nos movemos. ¿Qué necesitamos además de la infraestructura? Tenemos tecnología. Cojamos la tecnología de la industria 4.0. Usémosla a nuestro beneficio. Porque seguro que podemos ahorrar mano de obra. Seguro que podemos automatizar procesos. Cogemos tecnología. Necesitaremos unos sistemas de información muy potentes que nos den cobertura a esa tecnología y a esos procesos. Y necesitaremos unas comunicaciones que enlacen la tecnología, los sistemas, con los sistemas de información. Y por último, como siempre, el vértice de la pirámide, nunca me cansaré de hablar del personal. En la cumbre de la pirámide. Todo esto funcionará si las personas tienen talento digital, si las personas se adaptan al sistema y creen lo que están haciendo. Y para eso siempre hablaremos en Fuerzas Armadas de equipos. Tenemos que ser un equipo que trabaja con un único propósito y en la misma dirección siempre. Empezamos a hablar de procesos. Hemos diseñado un mapa de procesos. En este mapa de procesos que hemos diseñado, básicamente tenemos 3 áreas de capacidades. Un área de capacidad de dirección, una de producción y una de servicios transversales. Nos podemos imaginar lo que es la dirección, los procesos cores, donde se hace la planificación, se mira a medio plazo, se mira a corto, a largo plazo, medio plazo. Estamos hablando de temas financieros, estamos hablando de dirección. Los sistemas de producción, pues obviamente vamos a hablar fundamentalmente de qué capacidades tienen los sistemas de la parte productiva, abastecimiento, mantenimiento, toda la parte de ingeniería de planta y toda la parte de software. Y luego una serie de procesos transversales que van uniendo los diferentes sistemas. Al final, tenemos 12 capacidades y tendremos 48 procesos. Y si no me equivoco, sale algo así como 603 actividades que habrá que desarrollar en aplicaciones para que esto funcione de una forma integrada y coordinada. Infraestructura. ¿Cómo hicimos el diseño de infraestructura? El diseño de infraestructura, como se pensó, es decir, tuvimos que hacer, como cualquier planeamiento militar, unas hipótesis. ¿De dónde partimos? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué no vamos a producir? ¿Qué demanda vamos a tener? Todo eso lo juntamos, analizamos lo que estábamos haciendo con algoritmos, todo eso lo llevamos a comparación con empresas civiles de nuestro entorno que nos hacían, hablamos con nuestros expertos, le fuimos dando vueltas y al final fuimos capaces de sacar un layout. Para que vean, antes de que salga ahora, cuando salga a contratación el proyecto, hemos hecho como 40 versiones de las infraestructuras, porque todos estos procesos han sido iterativos. Hemos cada vez preguntado, hemos ido a ver empresas, hemos hablado en expertos, hemos ido a ver foros. Y aparte, obviamente, no podemos olvidar el tema del medio ambiente. Agenda 2030, Compromiso París. Lo mismo, seguimos trabajando. ¿Qué? Es una organización industrial lo que estamos hablando. Estamos hablando de gestión de residuos, estamos hablando de energías alternativas, estamos hablando de recursos hídricos. Saben que va Córdoba a la base. Habrá que hacer un gran aprovechamiento de la poca o mucha agua que haya. Poca, desgraciadamente.
Pues buscamos haya una eficiencia energética dentro de la base. De tal forma que me van a permitirme ahora mostrarles lo que pensamos que va a ser la base logística. Como ya saben, la ciudad que se eligió fue Córdoba, a unos 25 kilómetros en dirección Madrid. Y esta es la base logística. Estamos hablando de 85 hectáreas. El edificio central que ven es lo que se llama la parte central que estamos viendo en pantalla, es lo que va a ser la gran zona logística. El edificio más grande será lo que nosotros llamamos el CESATEC, el Centro de Mantenimiento de Sistemas Terrestres del Ejército de Tierra. El otro es el CABE, Centro de Abastecimiento del Ejército de Tierra. Eso es la pista de pruebas, donde aparte de todo eso tendremos que ver que realmente funciona lo que estamos arreglando, dar esa garantía al final, ese control de calidad para ver que las cosas han funcionado. La línea frontal que vemos, como hemos dicho antes, CABE, Centro de Abastecimiento, con el Centro de Mantenimiento. Para que nos des una idea, el CABEC tiene 100 metros de largo y el CESATEC tiene 500 metros de largo. Vamos, de 50.000 metros cuadrados y 100.000 metros cuadrados de planta. Son auténticas instalaciones industriales. Aquí estamos viendo esto. Se ha simulado lo que debería ser esta eficiencia energética en base a paneles solares, pero esto está en definición. No tienen que ser paneles solares, puede ser geotermia, puede ser eólica, puede ser hidrógeno. Estamos definiendo todavía lo que debemos hacer. Un área de vida. Luego hablaremos que vamos a estar trabajando 1.700 personas en esta base, de personal militar y civil. 1.100 civiles trabajando en la base. Y luego, por supuesto, un área de mando, que será la que es el core, la que gestione, la que dirige, la que planifique todas las actividades de producción dentro de la base logística para dar servicio a todas las Fuerzas Armadas, que es nuestro objetivo en un momento dado en aquellos materiales comunes. Si contamos hablando y volviendo a tecnología, Abel, cuando estabas hablando me estaba acordando, ahí veis los ejes tecnológicos. Estamos hablando de digitalización y automatización industrial. Claro que sí, hay que buscar eficacia. Hay que ser más eficientes. Hablamos de almacenes automáticos. Habrá un gran almacén automático de 7 alturas. Con sistemas de picking. ¿Para qué? Reducir el personal destinado en ellos. Tendremos vehículos autónomos. Estamos experimentando, luego lo veremos. Realidad aumentada y realidad virtual para aprender, para enseñar, para transmitir conocimiento. Fabricación aditiva. Habrá que hacer un seguimiento de ciertos activos porque nos interesan saber dónde están esos activos. Imaginemos un carro de combate, el tanque que todo el mundo en nuestra cabeza, y por un lado tenemos la barcaza, la parte de abajo, la torre, el cañón, la ametralladora. Pues a lo mejor cuando tengamos que venir a arreglar ese tanque, tendremos que coger, vamos a quitar este motor, pero si tenemos un arreglado, pongámonos un motor, no esperemos a arreglar ese motor. Cogeremos y pondremos un motor que está arreglado yo y se pondrá, y el otro irá. Y sabemos que estamos configurando el vehículo y cómo queda configurado, porque tiene un ciclo de vida ese motor. O ese cañón que se ha sustituido tiene un ciclo de vida y puede hacer un número de disparos determinado y tenemos que hacer un seguimiento. Pero no solamente en sistema de armas, sino habrá ciertos activos de equipos de protección individual que también nos interesará que podamos hacer el seguimiento porque necesitamos una trazabilidad de esos activos. Que vamos a hablar ya de inteligencia artificial. Lo hemos hablado. Si hablamos de logística predictiva, estamos hablando del dato, de ser capaz de capturar todos esos datos, procesarlos y sacar información. Sostenibilidad, lo hemos ido comentando ya. Seguridad, nos preocupamos por el bienestar de todo nuestro personal que va a trabajar. Hablamos de protección de riesgos laborales, por ejemplo, se me ocurre. También hablamos de seguridad propia intrínseca de la base. Todo esto al final se basa en unos elementos de soporte. Al final, lo que importante de toda la pantalla que ven aquí es que sabemos que queremos testar cosas de aquí nos entrenen en la base. Conocemos la tecnología, tenemos financiación y lo que estamos buscando es que tenemos el lugar donde probarla porque tenemos unos órganos logísticos que nos van a servir de apoyo, en este caso Villaverde y Colmenar Viejo, una parte del Colmenar Viejo helicópteros y Villaverde sistemas acorazados, en la cual vamos a poner en esos sitios, vamos a probar esta tecnología, estos sistemas, para ver que realmente funcionan. ¿Qué es lo que necesitamos? Y tenemos 4 o 5 años para poder probarlo. Y aquí entra a jugar ya, ¿el qué? La universidad y las empresas. Necesitamos esa colaboración, porque esto es un proyecto de España, es un proyecto de todos, en el cual seamos capaces de colaborar. ¿Qué estamos haciendo? Pues ahí tienen ya las iniciativas, que estas son iniciativas reales. Estas iniciativas reales tenemos un armario securizado, que básicamente es un robot autónomo que se mueve, en el cual es capaz de llevar piezas de repuesto de un puesto a otro de un almacén. ¿Qué tenemos? Estamos probando una AGV de gran envergadura, ¿no? Una AGV no deja de ser un vehículo que se mueve, guiado, que se mueve básicamente.
Y luego tenemos aumentar realidad virtual. ¿Para qué? Para enseñar. Imaginemos un civil que viene con un curso de automoción y tenemos que enseñar a reparar, y vuelvo a lo mismo, el tanque. Eso no se emprende en las escuelas de formación profesional. Pero si nosotros somos capaces de digitalizar cómo es el mantenimiento de ese vehículo, con una realidad aumentada, posiblemente seamos capaces de enseñarle. Y con una formación que demos, porque damos formación, seremos capaces de. Y ahora estamos en la última parte, estamos en el sistema de gestión de base, que es el elemento vertebrador de todos los procesos de la base. ¿Qué más proyectos tenemos? Tenemos con la Secretaría de Estado de Digitalización, pues tenemos proyectos por valores de 35 millones, que pueden convertirse en un proyecto tractor dentro de los PERTE. Con la Junta de Andalucía le hemos ofrecido pues, que nos haga proyectos, 15 proyectos por casi 80 millones de euros, 76 millones de euros. Y luego, con diferentes clústeres de diferentes lugares de España, en este caso es el clúster en Granada, hemos colaborado con ellos para ver si éramos capaces de hacer un seguimiento de EPIs. Al final no lo ganaron, pero habrá más oportunidades de hacerlo. Esto solamente es un ejemplo, que hemos intentado tener esa colaboración con la empresa, con un clúster de empresas. Y como siempre llevo diciendo desde que he empezado, la empresa es básica, porque la empresa da mucho conocimiento. Nosotros estamos todo el día trabajando, visitando empresas, yendo a ferias, porque estamos viendo qué soluciones, qué problemas están teniendo. La última estuvimos en Correos, en Barajas, viendo el problema que había tenido con la integración del almacén automatizado para reparto de paquetería en Barajas. Cómo habían tenido problemas con la construcción de la infraestructura y la integración de ese almacén automatizado. Pues son experiencias que en nuestro almacén automatizado que vamos a tener en el centro de abastecimiento nos pueden ocurrir y tendremos que solucionarlas para que al final funcione. Sistemas. Los sistemas son la clave, ya lo hemos hablado. Al final hemos sacado de toda esa arquitectura objetivo que hemos hablado de ese estudio de procesos, que al final cada una de las aplicaciones, hemos sacado 3 áreas muy importantes que son sistemas específicos. Básicamente, abastecimiento y mantenimiento son los más importantes. Bueno, mantenimiento del sistema de gestión de taller. Hemos sacado una serie de sistemas básicos y luego unos sistemas de seguridad de las propias redes. Los más importantes para nosotros son lo que hablamos de sistemas de gestión de servicios. Antes hemos hablado aquí del ERP. Nosotros tenemos en Fuerzas Armadas, en Ejército de Tierra, un ERP, algo más que un ERP, que es el SIGLE, Sistema Integrado de Gestión Logística de Ejército. Pues sobre ese SIGLE, que es nuestra base de datos, ese ERP, que es nuestra gran base de datos, que ya hace cosas, aparte de esa base de datos, hace cosas ya de abastecimiento y mantenimiento, queremos envolverla a un envoltorio con 2 sistemas más, que es ese sistema de gestión de taller y ese sistema de gestión de almacén, que nos dé esa automatización de cómo queremos trabajar en la base de logística, de tal forma que sobre otra base superior, que es el sistema de gestión de base, nos englobe y a la capa de dirección nos dé una visión global integradora de todo lo que está ocurriendo en la base. Pero ya tenemos en Ejército de Tierra trabajando con el ERP. Comunicaciones. Si estamos hablando de las tecnologías que queremos implantar, las comunicaciones que vamos a necesitar que dan soporte a estas tecnologías, tenemos que tener muy claro que tienen que tener muy baja latencia, está claro que tienen que tener una gran capacidad y está claro que tienen que tener mucha simultaneidad. Hemos hablado de la magnitud, 85 hectáreas. Imaginemos todos los sistemas de información que están aquí. Pues eso al final tiene un nombre, se llama 5G. Creemos que es la solución para nuestros problemas. Creemos que es la solución, bien sea en banda civil o en banda militar. Para ello, ya tenemos un proyecto en marcha de 5G que vamos a instalar, como hemos comentado anteriormente, en Villaverde y en Colmenar, la base de acuartelamiento de San Cristóbal, la base con el MATE, en el cual vamos a intentar establecer una red de 5G que con las tecnologías que ya tenemos podamos ser capaces de empezar a usar ciertos procesos, ciertos procedimientos, ciertos sistemas y ciertos elementos que vamos a implantar. Y por último, pero no menos importante, volver a insistir, la clave es el personal. La base logística van a ser alrededor de 1.700, 1.800 personas, 1.100 civiles, 700 militares y 700 militares, en el cual tenemos que ser capaces de formar un equipo que seamos capaces de hablar entre todos en un mundo digital, que bien es verdad que todo el mundo que nos vemos ahora nos movemos en un mundo digital. ¿Quién no tiene un teléfono móvil? ¿Quién no está con una tableta? ¿Quién no está con un ordenador? Ahora es difícil imaginarse un puesto de trabajo, pues esto lo queríamos llevar a la industria, a nuestra parte industrial, que vayas a un operario y sea capaz de ver en una tableta qué es lo que tiene que hacer, que alguien tenga que hacer una petición y sea capaz de priorizar como qué tiene que mantener y qué no tener, qué herramientas necesita, qué repuesto tiene, qué tengo que suministrar.
Y todo eso enmarcado en lo que son los valores de Fuerzas Armadas, lo que son valores que tenemos que asumir como propios. De tal forma que al final, en las 3 capas que tendremos dentro de la base logística, en la parte de jefatura habrá más militares que civiles. Hay una parte muy importante de ingenieros, porque esos 1.100 civiles, 100 son casi ingenieros para dar soporte aquí, que son funcionarios. Y el resto son personal fundamentalmente, alguno también con grado, pero fundamentalmente con enseñanzas de formación profesional también. En la capa de análisis de gestión, ahí estaremos a un 50-50 entre personal civil y militar. Y en la capa de producción, básicamente estará casi todo el mundo será personal civil. Con una capa militar importante, ¿por qué? Porque el core Fuerzas Armadas nunca puede perderlo. Y sobre todo, nosotros tenemos una cosa que es la participación en misiones internacionales. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a apoyo de los órganos logísticos a operaciones a qué? Por ejemplo, se me ocurre, instalación de inhibidores, se ha ido a hacer instalación de inhibidores, arreglar sistemas de armas, que se han ido tantas veces a hacer. A modo de resumen, esto es la base logística. Estamos hablando de 90 sistemas de armas, 85.000 diferentes tipos de repuestos, 25.000 equipos y herramental, 85 hectáreas con 30 instalaciones diferentes, 1.800 personas, de los cuales parte es civil y parte es militar, un coste económico alrededor de 350 millones de euros, esperemos que el beneficio de ahorro sea alrededor de 10 millones de euros, y con un calendario que esperamos tener en el año 2027 en la base operativa, si Dios quiere. Y luego, vamos a finalizar poco a poco. Debe ser una oportunidad para el sector industrial y la universidad. En acorde con el Ejército 2035, el Ejército de Tierra creó lo que se denomina el Foro 2E+I, que es un evento liderado por el Ejército de Tierra, la dirección del MALE, y se organiza en la Fundación Museo del Ejército de Tierra, en el cual tiene participación empresas y universidades. ¿Aquí qué se hace? Pues es favorecer el impulso tecnológico de lo que va a ser el Ejército 2035. Y tiene normalmente 2 formatos. Un formato es un día, es un evento anual en el cual se presentan las iniciativas, pero luego hay formatos más reducidos en el cual se responden iniciativas y a requisitos oportunidades que se ven que se pueden desarrollar para de cara a beneficiar las Fuerzas Armadas o esa dualidad de investigación que podemos tener. Creemos que la base logística es una oportunidad, obviamente para la región de Córdoba va a suponer un desarrollo brutal, va a ser un polo de atracción, porque imaginemos las grandes empresas, pequeñas empresas, startups que quieren instalarse alrededor de servicios, alrededor de suministros, alrededor de industrias, alrededor de un montón de productos que van a poder, servicios que van a poder ofrecer. Pero ya esto en su momento ya lo ha dicho también la COE. La COE lo definió como una de las 21 iniciativas estratégicas del país para la recuperación y transformación de la economía. La iniciativa de estrategia número 12, que es el desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidad logísticas y transportes. La universidad creo que tiene mucho encaje en este tipo de iniciativas, porque vosotros al final hacéis mucha investigación. Hay convenios de colaboración, aquí hay el convenio de colaboración con la Comandancia General Militar de Baleares. Nosotros tenemos el parque y el órgano logístico central de Córdoba también tiene un convenio con la Universidad de Córdoba. También trabajamos con la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, pero en diferentes sitios siempre hay diferentes convenios con las universidades que se puede trabajar porque mutuamente nos enriquecemos. Y luego la base logística lo que hace es durante estos años ya lo que lleva haciendo es talleres de divulgación. Pero a base de divulgación traemos a expertos de las universidades para que nos cuenten lo que hay. El primer taller fue la presentación del proyecto. Luego en otro definimos la arquitectura objetivo, que es la base, porque al final son los procesos con todos los sistemas de información que vamos a necesitar. Hicimos un taller del talento digital, otro taller de logística predictiva y el último hecho es del sistema logística predictiva, no de la logística predictiva, sino del sistema que queremos crear. Ya ha habido, pues hay colaboraciones, la última recuerdo que cuando se hizo, que lo hicimos en la Universidad de Córdoba, vinieron gente muy experta de la Universidad de Granada a hablarnos de inteligencia artificial. Creo que la Universidad de Granada tiene de los mayores expertos, creo que tienen inteligencia artificial, pues fueron charlas muy interesantes de inteligencia artificial y charlas muy interesantes del 5G. Y son un foro en que se encuentra la empresa con la universidad, con Fuerzas Armadas, en el cual se debaten y se sacan temas de interés mutuos para ambos, y aparte de aportar el conocimiento. Finalizando, la penúltima, ya no doy más. Es un entorno colaborativo. Esto es un proyecto de país. Es un proyecto en el cual todo el mundo tenemos que colaborar.
creo que es un ejemplo en el cual todas las administraciones nos hemos unido juntas para caminar en un objetivo común. Desde la Administración Central con el Ministerio de Defensa a la cabeza, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento de Córdoba, con la Diputación. Todos nos hemos puesto juntos y vamos a la limón para ser capaces de sacar adelante este gran proyecto tecnológico. Pero no solamente eso, sino que hay muchísimas empresas desde los sectores propiamente de la defensa, como otros que no son sectores de defensa, que están colaborando y aportando sus soluciones. Y por supuesto, lo que he comentado antes, todas las universidades que alrededor de este ecosistema que hemos creado están ayudándonos y nos están aportando. Y luego, por supuesto, toda la complejidad que tiene dentro del propio ámbito del Ministerio de Defensa, aglutinar todo para ser capaz de coordinadamente y que fluya, ser capaz adelante este proyecto. Con lo cual esto es un trabajo colaborativo y gracias a que sea un trabajo colaborativo va a tener un buen fin, porque todo el mundo está yendo en la misma dirección, todo el mundo creemos en el proyecto, todo el mundo, todas las instituciones creen en el proyecto y creen que tiene que salir adelante. Y ya para finalizar, y sí, prometo que es la última, como conclusión, es un proyecto tecnológico, va a ser un proyecto transformador, va a ser tractor tanto en logística ejército de tierra como tractor para la zona donde está implantando. Es un proyecto ilusionante. No os podéis cuenta con la cantidad de ingenieros de telecomunicaciones e industriales que tengo yo en el equipo. Cuando les cuentas este proyecto que lo están viendo nacer y lo van a ver finalizar, un proyecto de esta envergadura, las caras que me ponen. No, me dicen, mi coronel, no nos hemos vuelto a ver en otra como esta. Están entusiasmados con el proyecto. Y es verdad, es un proyecto ilusionante. Es un proyecto muy complejo. Ya han visto todo lo que tenemos que hacer. Y requiere una coordinación y una implicación de todos los actores. Necesitamos que todo el mundo apoye el hombro y que todo el mundo trabaje. Como he dicho, nuestra secretaria de Estado lo ha definido como un proyecto muy importante por su valor transformador. Y el jefe del Estado Mayor del Ejército lo ha definido como una prioridad para el Ejército de Tierra, para el Ministerio de Defensa, como proyecto vertebral de las nuevas necesidades de las Fuerzas Armadas. Y con esto, muchas gracias. Espero no haber sido muy aburrido. Espero que por lo menos les haya quedado la inquietud y por lo menos les haya acercado el conocimiento de lo que va a ser el proyecto de la base logística de Ejército de Tierra. Y otra vez agradecer la oportunidad que me has permitido para poder explicar lo que es el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por esta pasión y por esta presentación tan detallada de lo que es este proyecto tecnológico tan importante, ¿no? Y también tan reseñable por toda la colaboración que planteas que va a ser necesaria, ¿no? Bueno, no he dicho, pero bueno, para la gente que está online podéis también utilizar el chat si queréis para hacer preguntas. O las personas que estáis aquí en la sala. Ahora se trata de que haya un poco, ¿no?, de debate. Si me permitís un poco, pues para romper el hielo voy a lanzar yo algunas preguntas, ¿no?, que creo que también pues, nos puedan ayudar a entender por qué es tan importante la colaboración y también poner en contexto, ¿no?, lo que estamos hablando. Bueno, hemos hablado de innovación, ¿no?, y el profesor Abel ha hablado de cuán importante, ¿no?, es la innovación, ¿no?, y los procesos en generar ventajas competitivas, ¿no?, sostenibles. Y claro, una de las primeras preguntas que yo me había planteado, has hablado de algunos ejemplos, ¿no?, como por ejemplo Inditex o Toyota, ¿no?, con el Just in Time, ¿no? Una de las preguntas que yo me planteaba era, bueno, pues sí, sabemos que el Just in Time fue una innovación de procesos, ¿no?, y que llevó a Toyota pues, a una ventaja competitiva, ¿no? Mi pregunta es, has mencionado en algún momento en que son sostenibles, ¿no? Pero bueno, una vez que ya esa innovación se disemina, ¿no?, y se ha manifestado, ¿no?, ¿en qué medida se puede proteger una ventaja competitiva sostenible en procesos que pueden quedar evidentes, ¿no? Sabemos que Inditex lo ha logrado, ¿no? ¿En qué medida pues, esa innovación de procesos que ha supuesto una ventaja competitiva en Inditex puede ser sostenible, ¿no?, en el tiempo?
¿Cómo se protege una innovación en procesos, ¿no? Y creo que también esto se podría trasladar también la pregunta en cómo se protege una innovación de procesos que una vez que ya se han expuesto y se conocen, ¿no? De alguna manera pues, se pueden analizar y copiar, ¿no? ¿Cómo se puede neutralizar esta? Es un poco mi primera pregunta y bueno, dejo que hable primero Abel y luego le pasaré la palabra a Gabriel. Y para el resto de la audiencia, los que estáis aquí en la sala, quien quiera preguntar algo también podéis levantar la mano, hay un micro, no seáis tímidos, sobre todo los estudiantes, que siempre es un placer escucharos y hacer preguntas de curiosidades que podáis tener, ¿no? Y los profesores que nos acompañan pues también, ¿no? Y desde casa pues lo mismo, podéis utilizar el chat si queréis y luego al final podemos daros también voz en micro, si os parece. Bueno, respecto al problema de la apropiabilidad de la innovación, de la protección de la innovación en general, podríamos pensar que el primer mecanismo de protección es patentar estos sistemas que están detrás de estas innovaciones en logística. En el caso de, por ejemplo, la agencia americana, es posible patentar modelos de soluciones que tengan que ver con creación de métodos de negocio nuevos. Esto se puede proteger en el caso americano, pero no se podría proteger en el caso europeo con una patente, por ejemplo. Entonces, en el caso de que no esté sujeto a protección de patente, obviamente es más difícil la protección vía estos sistemas, digamos, legales de protección, pero aquí entran en juego otros elementos como, por ejemplo, la complejidad que pueda tener o la integración que pueda tener el sistema del que estamos hablando con otros elementos de la empresa que hacen difícil que las empresas rivales puedan replicar lo que la empresa innovadora está haciendo. Entonces aquí la complejidad en la innovación, en el sentido de integrar esta innovación con otros elementos, como por ejemplo la formación en capital humano, tener un capital humano muy formado, con know-how, con habilidades que interactúen con la innovación en procesos, podría ser difícil replicar la innovación a otras organizaciones. Y esto es lo que suele ocurrir en el caso de estas organizaciones tipo Toyota o Inditex, en la cual hay otros elementos en su sistema productivo que interactúan con la innovación, que hacen que la competencia no pueda replicar fácilmente la innovación. En el caso que no se pueda patentar, por ejemplo. Si me permites, yo obviamente no soy un experto en economía, en procesos, pero yo creo que voy a apuntar un punto de vista, el punto de vista mío como militar. Yo creo que tiene que ser un proceso posiblemente no se pueda patentar, como bien has dicho, estoy de acuerdo, posiblemente no se pueda patentar, pero yo creo que la ventaja que tienen que tener las empresas debe ser que tienen que estar siempre en una mejora continua. Innovar algo más del que lo tiene. El que copia siempre va por detrás. Eso, cuando hablamos los militares a nuestro nivel, lo que llamamos es romper el ciclo de decisión. Tú siempre tienes que ser mucho más ágil en tu ciclo de decisión, de tal forma que el enemigo, el que tengas, a la amenaza que te enfrentes, no sea capaz de romperte, sino tú rompes. Entonces esto se puede llevar, yo creo que se puede llevar a la empresa. Es decir, estás continuamente innovando, porque muchos procesos estos son públicos, Inditex todo el mundo sabemos, o sabéis, porque yo a lo mejor no tengo tan claro lo que habéis hablado de cómo trabaja, pero realmente yo creo que es un continuo proceso de innovación, de un paso hacia adelante, qué puedo mejorar, qué puedo innovar. Y los competidores, mientras van aprendiendo, ellos ya están hacia adelante. Ese es el único punto de vista que yo podría darte desde esa rotura de su ciclo de decisión o rotura de que la gente vaya siempre detrás tuyo. Esa forma de proteger, si no se puede proteger de alguna forma con un tipo de patente los procesos. Sí, bueno, las ideas, no me quedo un poco que la idea es las personas, ¿no? Hacerlo protección por las personas, la formación, el conocimiento que requieren, no solamente el proceso, sino la gente que está detrás tomando decisiones, y lo junto con lo que ha presentado Gabriel, ¿no? De la importancia del liderazgo, ¿no? De la importancia de tener un capital humano que pueda tomar decisiones y lo que plantea la otra idea de siempre estar innovando, ¿no? Innovaciones incrementales y continuas en un proceso
un proceso continuo, ¿no? Para protegerse. Y bueno, creo que aquí tenemos en la sala una pregunta, así que doy el paso y tenemos también alguna pregunta en el chat. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena tanto al doctor Lucena como al coronel Cercenado por las ponencias. A mí me gustaría hacer una pregunta al coronel relativa al... Bueno, yo aparte de... Soy también profesor de la asignatura, han venido algunos alumnos míos y el tema de logística lo vemos en un tema que se llama logística y ubicación de instalaciones. Entonces la pregunta era un poco al respecto. Nos ha puesto un ejemplo fantástico de este proyecto logístico y nos ha dicho que la ubicación seleccionada ha sido pues, una ubicación cercana a Córdoba. Y era para ver si nos podía explicar un poco, entiendo que el proceso de decisión sobre ubicar una instalación de ese tipo es muy complejo y se habrán tenido en cuenta múltiples factores, pero si nos puede despejar cuáles han sido los factores relevantes o algo de información al respecto. Pues... Yo eso ahí sí que no puedo explicar porque no forme parte de los factores. Córdoba, de cuenta, tiene unas muy buenas comunicaciones, tiene un buen clima y yo creo que es un lugar idóneo como pues otro cualquiera que puede servir para vertebrar, pero aparte de eso, las decisiones entre el resto que ofrecerían las mismas ventajas, pues se tomó la decisión de que fuese Córdoba, pero no puedo aportar nada. Lo siento. Vale, creo que tengo una pregunta en el chat que alude al conflicto no actual, a la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Yo creo que podemos dejarla para un momentito al final de la presentación, que se desvía un poco de lo que es concreto logística que estamos hablando aquí, y dejo una pregunta más y si acaso ahora la responderemos. Agradecer al coronel su presentación. Muchas gracias. Y segundo, la segunda cosa que se me ha planteado es concentrar tanto la logística y digitalizarla tanto, no, ahorra costes, pero no nos hace más vulnerables. No tiene por qué. Cuando hablamos de concentrar logística, el problema es que aquí estamos centrados en explicar lo que es la base logística de Ejército de Tierra. Pero la base logística de Ejército de Tierra es una ubicación donde se hace la logística de alto nivel. El Ejército de Tierra hace la logística en muchos más sitios. Lo que pasa es que aquí no hemos explicado cómo funciona la organización logística de Ejército de Tierra. Si hablamos, por ejemplo, de abastecimiento, el abastecimiento hay un sistema que es el sistema virtual de almacenamiento. Es decir, da igual donde tengas la pieza, que el que la necesite la va a tener donde haya que ponerla. Es decir, no hay problemas no tenemos un problema de decir, es que está centralizado en un sitio, no. Ahí es donde se hace la logística de alto nivel, la logística industrial. Pero luego la logística se hace en muchos sitios. Yo vengo de mandar un regimiento a San Sebastián y yo hacía logística. Yo arreglaba mis medios de combate. La Comandancia General aquí arregla sus medios de combate. Si necesita algún aprovisionamiento o un abastecimiento de cualquier cosa, lo va a tener. Es decir, pensemos que eso es un lugar donde cual estamos concentrando para ser más eficientes la logística de alto nivel. Pero nada más, la logística está dispersa y diseminada por todo el territorio nacional. Y somos capaces a través de las herramientas, de los sistemas de información, de gestionar y poner el recurso donde sea necesario. No sé si te he contestado. Bueno, pero eso todas las empresas están sujetas a lo mismo. Lo que hay que tener son unos buenos sistemas de seguridad, unos buenos sistemas de protección que nos permitan que todo el mundo, ¿qué empresa no tiene un sistema de información? Yo no quiero imaginar lo que puede tener Inditex detrás de ello, y no por eso no se tecnifica Inditex. O hemos abierto aquí Toyota o de IBM, no por eso dejamos o Apple o Google. ¿Qué sistema de información? Lo que tiene es una protección y evitar poner barreras a esos ataques que existen, lo estamos viendo todos los días en las noticias, pero no lo veo más, sino que protejámonos. Por eso hemos creado dentro de sus sistemas de seguridad para protegernos, aparte de todo el marco corporativo que tenemos. ¿Alguna pregunta? Por aquí tenemos una pregunta de un estudiante. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. A mí me interesaba saber un poco el objetivo de este proyecto es, digamos, ser flexible en cuanto a solucionar problemas, pero realmente esas instalaciones luego, físicamente hablando, ¿cómo de flexible sería llevar esos conocimientos y esos procesos de arreglar las máquinas y tal a, por ejemplo, tener que enfrentar un conflicto en otro país o en un territorio
a 7.000-8.000 kilómetros cuando surge un problema, por ejemplo, con el frío, con los motores o algún algún catástrofe climática que te suponga un problema en muchos sistemas a la vez. ¿Cómo es flexible ese conocimiento de arreglar máquinas rápido y eficientemente cuando no estás en Córdoba, sino estás a lo mejor en Afganistán o en Kosovo? Me alegra la pregunta. Y me alegra porque está recordando cuando yo era joven comandante en el área de logística del Ejército de Tierra, en el Centro de Situación del Ejército de Tierra, que era el responsable del sostenimiento de las operaciones en el exterior. Pues es una pregunta, es un dilema o un problema que nos tenemos que enfrentar los militares. Claro que se hace. En Afganistán arreglábamos coches. ¿Cómo? En el barro, en la nieve. La vida en operaciones es una vida muy dura, es una vida de sacrificio, es una vida de entrega. Con lo cual los equipos se hacen más fundamentales para cuando yo, joven teniente en Bosnia, me iba a 40 kilómetros de los años 90, sin transmisiones o una transmisión HF y se me estropeó un vehículo, pues medios de circunstancias. Con esto lo que te quiero decir es que se arreglan. Ahora, dicho esta parte práctica, ¿qué hacemos? Diseñar la logística para hacer frente a los problemas. Aunque no tengamos toda la logística predictiva de lo que estamos hablando ahora, cuando nosotros nos vamos a Afganistán, ¿qué buscamos? Fundamental es decir, ¿qué se me puede romper? Y hacemos un acopio de esos materiales que prevemos que se nos pueden romper y los llevamos a operaciones. ¿Cuántas ruedas calculo que se me pueden romper de los diferentes vehículos? Y se llevan a operaciones. Y eso se hace con todo. Y luego dices, ¿cuánto es desde que hay un vuelo sostenimiento al sostenimiento de los materiales desde España allí? ¿Cada cuánto es? ¿Cada 15 días? Que significa que 15 días tengo una capacidad de transporte, pues tengo que llevarse que en 15 días, si se rompe el vuelo, tengo que tener mínimo 15 días de autonomía logística, que decimos los militares. Con lo cual, llevamos, en función de la capacidad de sostenimiento del teatro de operaciones, llevamos 30 días, pues llevamos a la zona de operaciones 30 días de sostenimiento y eso se almacena allí y se va usando. Si las cosas fluyen, no hay problema. Habrá cosas que se rompen que no están previstas. El material queda inoperativo, pero como hay que seguir cumpliendo la misión que hemos previsto, es decir, oye, si se estropean X coches, X Bantac, vehículos de alta movilidad táctica, y se estropean, ¿no puede cumplir la misión? No. Hemos depositado en el teatro de operaciones vehículos que llamamos de nivel. Entonces podemos sustituir cuando la operatividad de los materiales baja por esos vehículos para que la unidad que tiene que salir a operar vuelva a. Y mientras tanto, el flujo de piezas de repuesto, el flujo de abastecimiento se va reponiendo. O sea, todo se estudia. Se estudia en función de la lejanía. Aparte, tú haces unas suposiciones, unos supuestos, lo conviertes en hechos y a partir de eso diseñas la operación. Y diseñas no solamente la operación, sino que diseñas qué personal tiene que haber en zona de operaciones que sea capaz de mantener esos materiales que están desplegados a tantos miles de kilómetros de España. Y la gente cuando va a operar, porque tenemos una base principal y tenemos que lanzarlos a otro sitio a cumplir una misión, esas unidades que salen con elementos logísticos que sean capaces de apoyarle. En caso que ocurra alguna cosa, hay medios de recuperación que lo traen. Por eso, ¿qué es? ¿Es difícil? Sí, apasionante. Ser capaz de apoyar a nuestras tropas, fuera la misión de los soldados, apoyar a nuestras tropas en operaciones es lo mejor que podemos hacer. Y hay que darles todo. Y es cuando la flexibilidad se rompe lo demás y hay que dar, la misión es la eficacia. Hay que buscar la eficacia para que esas tropas que están directamente cumpliendo la misión en el terreno estén operativas y sean capaces de cumplir la misión en las mejores condiciones. Es un mundo apasionante. Muchas gracias. Te lo puedo asegurar. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que, bueno, ya que yo creo que también estaba bastante enlazada con lo que creo que ha planteado el estudiante, ¿no? Y la pregunta es, bueno, la leo, ¿no? Buenas tardes. Leyendo en la prensa parecería que la mala gestión logística, ¿no?, jugó un papel importante en el fracaso de la incursión inicial de Rusia en Ucrania, ¿no? La primera pregunta que se hace es
si fue así realmente y qué se podría decir de esto y a qué se debieron esos fallos logísticos de mala gestión del ejército. Y un poco enlazaba con una pregunta que yo tenía preparada que era, bueno, desde el punto de vista de defensa, ¿hay un ABC de la logística? Algo fundamental que falló en este... Bueno, la pregunta es un poco... A ver, yo de la guerra de Ucrania sé lo de la prensa. Obviamente lo que todo el mundo, los expertos están diciendo es que la logística falló, pero posiblemente fallaron los procedimientos del propio ejército ruso, como ellos operan. Pero no soy un experto, y parte porque no tengo ninguna información. O sea, puedo suponer que ha habido las líneas logísticas se han alargado, no ha podido haber una reposición, ha faltado combustible, se han encajado en vías de comunicación, que es lo que leemos en la prensa. Pero no soy quien para hablar, o sea, no tengo la información para decir ¿qué ha pasado? No lo sé. No lo sé. Es lo que hemos visto en las imágenes, lo que se ha visto en la prensa y lo que se dice. Puedo sacar esa conclusión. Respecto a si hay un ABC logístico, claro que hay. Pero la logística, toda la doctrina de logística de las Fuerzas Armadas emana de tenemos una logística de Fuerzas Armadas y luego Ejército Tierra su propia logística, su propia doctrina particular. ¿Por qué? No es lo mismo la logística de un destacamento aéreo que está desplegado en Vilna que la de un barco que está operando en el Adriático, que un componente terrestre que está operando en Afganistán o en Irak o en Líbano. Obviamente no es la misma doctrina. Si hablamos de logística, te puedo leer lo que para Ejército de Tierra entendemos como doctrina. Como logística es la rama del arte militar, porque es un arte, es lo que hablaba antes con el estudiante, que para sostener unas fuerzas a tantos miles de kilómetros hay que hacer lo que, por cierto, España ya fue un ejemplo en logística si hablamos del camino español. Que no hay que olvidarse que cuando toda la zona de los Países Bajos eran España, formaban parte del imperio de Carlos I, los suministros y los tercios cuando entraban desde Italia. Y eso se llamaba el camino español durante muchos años. Y fuimos un ejemplo en logística, de cómo las unidades avanzaban, logísticamente se apoyaban para combatir en lo que es Países Bajos, en lo que es Bélgica. Pero bueno, no me enrollo, no voy por la parte histórica y me quedo con la parte de que vamos a planificar y ejecutar las actividades necesarias para constituir y sostener las fuerzas en los lugares adecuados y en los momentos oportunos, en orden al cumplimiento de la misión. Es decir, vamos a crear organizaciones adaptadas a la misión. Principios, pues al final podemos hablar de muchos. Autoridad única, sí, ahí no puede haber. O sea, si yo, el general, mandando una brigada, tiene bajo su mando de X unidades, el general, la logística es suya. Él es el que hace la maniobra logística. Con los condicionantes que se le pueden poner, pero las unidades logísticas, todos los pertrechos, los suministros que tienen, es el general. El general es la única autoridad sobre esos recursos puestos bajo su mando. Y desde España esos recursos les han dado, se le apoyarán para las nuevas necesidades que tengan o reponer esas necesidades. Autoridad. Una, flexibilidad. Como hemos hablado del entorno buca en el que estamos moviendo, hay que ser flexibles. Lo que hoy vale, mañana no vale. Es capaz de reorientar los recursos en función del esfuerzo o las necesidades de cada uno. Sencillez. No podemos hacer aquí maniobras muy complejas. Esto tiene que ser muy fácil y además tiene que estar instruido y preparado de antemano. Oportunidad. En el momento que él necesita el recurso hay que dárselo. Y a partir podríamos hablar de visibilidad, unidad de esfuerzo, iniciativa, economía. Podríamos hablar de cosas, pero básicamente creo que te he lanzado una idea general de cómo esto. Al final, las organizaciones operativas que constituyen el jefe tiene que ser el mando único. Ese jefe tiene que tener los medios y recursos para poder capaz de cumplir la misión y tiene que ser que diseñar el plan logístico tiene que ser flexible, adaptable a las circunstancias y el entorno cambiante, de una forma genérica. Muchas gracias. Bueno, quedan muchas cosas en el tintero, pero nos quedamos sin tiempo. Hay mucho que hablar y mucho que explotar, ¿no? Yo quería hacer una última pregunta, ¿no? También un poco para poner de relevancia. Habéis comentado que este proyecto apasionante, tecnológico, colaborativo, ¿no? De futuro, en el 2027 probablemente esté activo, ¿no? Y entiendo que de los 1.100 personal civil que se van a integrar en este proyecto tan interesante de la base logística del Ejército de Tierra, bueno, la mayoría serán ingenieros, personal técnico, perdón, ¿no? Has planteado formación profesional y demás, y unos 100 ingenieros, ¿no? Y gente más de esta formación. Mi pregunta era un poco como, bueno, estamos en una facultad de Economía y Empresa, que a tu juicio,
dónde nosotros podríamos encontrar un área común de colaboración, tanto como en innovación como, bueno, pues, como... Cualquiera de las áreas que os he mostrado se podría colaborar sin ningún tipo de problema. Voy a poner un ejemplo. La Universidad de Córdoba está colaborando con nosotros con un vehículo eléctrico. Es un proyecto que está llevando la Universidad de Córdoba con personal del órgano logístico central, Parque Central de Mantenimiento y Vehículos de Rueda número 2, que está en Córdoba. Está llevando un proyecto de vehículo autónomo sobre un vehículo militar, de un vehículo eléctrico sobre un vehículo militar. Este verano se inauguró, porque también fue un convenio, una colaboración entre la universidad y el Ruedas 2, se elaboró una plataforma, creo que era antivuelco, para decir en qué momento un vehículo podía volcar cuando pones en función del eje de gravedad y las pendientes laterales a los vehículos militares están sujetos. Yo sé que el sistema el SIP, el sistema de logística predictiva de Ejército, también está colaborando en la universidad. Sí, no, mi pregunta era más desde la perspectiva de una facultad de economía y empresa, ¿no? Ahí quizás sea diferente, porque la parte de la dirección, si me hubieras de telecomunicaciones, te diría con cualquiera. De economía de empresa, pues a lo mejor aportando en algún proceso, en procesos logísticos, en temas que no sabemos, que no hemos sido capaces de identificar de roturas de stock, en cómo van a fluir los procesos, ese sistema vertebrador, por ejemplo, del sistema de gestión de base, o ese sistema de gestión de taller. De hecho, el sistema de gestión de taller que estamos creando es un sistema, es paradigmático, porque creemos que no hay ninguna empresa que tiene nuestras necesidades. Entonces, ahí, desde vuestra aportación como economía, posiblemente la universidad, posiblemente haya, si hablamos de sistemas y de procesos, que también nos ha contado Abel, posiblemente tengamos ahí una capacidad de colaboración con el proyecto tecnológico de la base logística. Es gestión, sí. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo. Vuelvo a agradecer a Abel por tu presentación, muchas gracias, y vuelvo a agradecer a Gabriel y a Comandancia General y bueno, y un poco a los estudiantes que han venido y a la gente que está en casa que nos han seguido. Y bueno, pues nada, nos veremos y espero que toda esta colaboraciones cristalicen, ¿no? Y nos den pie a colaboraciones beneficiosas para todos, ¿no? Para toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, perdona.